Reciban el amor del Señor. Les amamos. Mi esposa y yo les amamos mucho. Y sepan que siempre estamos muy al tanto, muy al pendiente de todos y cada uno de ustedes. Estamos realizando visitas a sus hogares, donde nos dan la oportunidad de visitarles. Así que si a usted le gustaría pasar un tiempo con nosotros, platicar con nosotros, háganos saber y podemos ponerlo en la agenda, amén, para poder pasar ese tiempo con ustedes. Gracias, hermano. Es importante nuestra relación, nuestra comunión como hijos de Dios, oveja, pastor ovejas. Tenemos a veces tantas cosas que decir, tantas cosas que expresar, y durante el tiempo que estamos aquí en la iglesia, pues solamente tenemos el tiempo de alabar al Señor, de oír la palabra de Dios, y se termina el tiempo y todos nos vamos a nuestra casa. No tenemos ese tiempo de convivir. Y también los animo que ustedes hagan esas reuniones entre hermanos, únanse, convivan, compartan. Es bonito la comunión, socializar, conocernos los unos con los otros. Esa es la iglesia de Cristo. Amén. Gracias a todos ustedes por la confianza que nos tienen, por el amor que nos han mostrado durante todos estos meses, años que hemos estado al frente de la congregación. Y también, hermanos, si hay algo que no estamos haciendo bien, háganoslo saber. Porque el hecho de que seamos los pastores no quiere decir que no tenemos errores o que no tenemos defectos. Por eso es importante que tengamos esa relación. Ideas, sugerencias, ¿cómo podemos ser mejores como iglesia? ¿Cómo podemos ser mejores como familias? Quisiéramos escuchar sus opiniones. ¿Qué más pudiéramos hacer en la iglesia? ¿Qué actividades pudiéramos hacer? Quisiera escuchar, quisiéramos oír, que nos ayuden ustedes, porque queremos apoyarnos con ustedes, que son la iglesia que el Señor nos ha dado. Pero sí quiero decirles que los amamos mucho. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos entonces a compartir la palabra del Señor en esta mañana, y con motivo de lo que es la celebración de la Pascua en esta semana. El viernes que mi esposa estaba predicando, hablaba de dos acontecimientos que paralizan al mundo con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de esos eventos tan maravillosos es el nacimiento de Cristo Jesús. Aunque específicamente, ya lo hemos dicho, bíblicamente no tenemos una fecha precisa cuando nació el Señor. La mayoría del mundo celebra el 24 de diciembre, pero la Biblia no dice exactamente si Él nació el 24, no, pero lo importante es que nació. Eso es lo más importante. La fecha quizás no importa mucho, pero Él nació para traernos vida eterna. Y la otra celebración más relevante de la historia del Señor es el día que Él murió, o sea, su nacimiento, su muerte y su resurrección. El mundo se enfoca, en la mayoría de los países del mundo esta semana no trabajan. Es una semana de celebración. Cada quien celebra según su cultura, su tradición. En México se celebra toda la semana. Esta semana, si usted va a la Ciudad de México, no hay autos, no hay smog, no hay contaminación, no hay nada. Está vacía la ciudad, porque toda la ciudad se vacía. La gente se va
sale, se va a los ranchos, a los pueblos, a celebrar la Semana Santa. A los ríos, a las albercas, está lleno. No sé si en Honduras también es lo mismo, en El Salvador, en Guatemala. Amén. Y aquí nosotros, en los Estados Unidos, solo celebramos el día de la Pascua. Amén. Pero es una semana en la que estamos hablando y recordando la grandeza de Dios, el plan maravilloso de Dios. Aleluya. El sacrificio de Jesús en la cruz está tipificado desde el principio de la creación. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que el Señor los cubrió con pieles, ¿verdad? Ahí fue donde se realizó el primer sacrificio para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Ya representaba el sacrificio, se tuvieron que sacrificar algunos animales. Mire, si me mandas por favor el versículo, hermano Kevin, a Génesis 3:21. En Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, los cubrió. ¿Amén? Porque por la causa de su pecado. Aleluya. El tema de esta mañana se llama el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Quiero, hermano, que en esta semana se mentalice un poquito. Amén. Para que estemos enfocados, hermano, en el amor de Dios hacia la humanidad. Todos hacemos nuestras labores cotidianas, pero meditemos durante la semana en lo grande y maravilloso que es Dios. Aleluya. Vamos a ir a Jerusalén. Imagínese que usted va a un viaje a Jerusalén con su familia, con su suegra, con su suegro, con su esposa, con sus hijos. ¿A cuántos les gustaría ir a Israel, a Jerusalén, a conocer? Ahí, a ver la tumba donde sepultaron a nuestro Señor Jesús. Yo es algo que le he pedido al Señor me lo conceda y primero Dios, a ver si este año o el año que viene, Dios nos da la oportunidad de viajar a Israel. Quisiéramos hacerlo, o a lo mejor nos ponemos de acuerdo y hacemos un tour como iglesia. Amén. Entonces estaba esta familia, va una familia a visitar a Jerusalén, y allá están, hermano, disfrutando, recorriendo los lugares, el Getsemaní, recorriendo la casa donde vivió Pedro, visitando la tumba de Jesús. Pero de pronto, hermano, resulta que a la suegra le da un infarto. Imagínate, o sea, estás disfrutando de algo maravilloso y se muere la suegra. Le da el infarto. Entonces se empiezan a hacer los arreglos ahí y vienen los que te ofrecen la ayuda y le dicen al yerno: mira, hay dos opciones que puedes hacer. Puedes sepultar a tu suegra aquí por la cantidad de $150, pero si la quieres llevar a los Estados Unidos te cuesta $5,000. ¿Cuál de las dos opciones te gustaría tomar? Y se queda pensando: no sé. Déjame contarte una historia, le dice el sepulturero que estaba allá. Hace aproximadamente 2000 años hubo un hombre aquí en Jerusalén que murió y resucitó al tercer día. Entonces, ¿qué dices? ¿La quieres mandar a tu país o te gustaría sepultarla aquí en Jerusalén? Y el hombre le dijo: no me gustaría correr el riesgo. No sé si me entendió el chiste. Se la trajo para acá.
porque en Jerusalén pasan cosas maravillosas. Amén. Es para que sería un poquito, para quitar la tensión. Amén. Hay que relajarnos un poquito. Dios quería desde el principio los sacrificios de los animales. Dios había usó la primera fórmula desde ahí cuando cubrió los pecados de Adán y Eva. Y de ahí en adelante vendrían a acontecer sacrificios para el perdón de los pecados, de los machos cabríos, de los corderos, de los becerros y todo eso. Pero había un requisito que había que cumplir. Mira, vamos a verlo a la escritura porque quiero que ustedes vayan siguiéndome. Vamos a ver, hermano Kevin, al libro de los Levíticos, en el capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al 10 para ver qué era cómo Dios había planificado el perdón, la redención de los pecados. Aleluya. Levíticos capítulo 5, versículo del 1 al 10. Y dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver o animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquier cosa de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación, y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Este era el rito en el tiempo de Moisés, en los tiempos del tabernáculo, en los tiempos de la ley. ¿Amén? La única manera de hallar perdón de los pecados era a través del derramamiento de sangre. ¿Sabe por qué?
Porque la palabra dice, el Señor dice en su palabra, que en la sangre está la vida. Por eso es que las normativas del Señor es prohibido, bíblicamente, hermano, es prohibido comer sangre de cualquier animal. En los países nuestros se acostumbra, ¿verdad?, que en algunos lugares la moronga cocinan la sangre, pero dice que eso es un pecado. Porque de la sangre emana la vida. Amén. Entonces, no. Eso aplica en lo general, hermano, para judíos y para todo el mundo. La sangre solamente sirve para dar vida, para redimir, para perdonar los pecados. Era la única fórmula que había en aquellos tiempos, en aquellos tiempos de la ley. Pero debemos entender, hermano, a través de la palabra, distinguir los tiempos. Hoy ya no estamos en los tiempos de la ley. Por eso es que hoy en día estos sacrificios de animales ya no se realizan. Estos ritos ya no es necesario, como tampoco es necesaria la circuncisión. Amén. Más adelante le voy a explicar por qué esto ya no es necesario, por qué Dios quitó esos sacrificios. Y vamos a ir acercándonos más a Cristo. Vaya conmigo ahí en el mismo de Levíticos, pero capítulo 22, en los versículos 19 en adelante. Levíticos 22, 19. Para que sea aceptado, ofreceréis, aquí están los requerimientos, fíjense. No era cualquier animal el que tenían que ofrecer para la redención de sus pecados. Tenía que ser un animal con ciertas características. Mire, dice, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto, de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. 23. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. 24. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis, ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Y habló Jehová a Moisés diciendo: el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Aquí le voy a poner una pausa.
Note lo que dice ahí, ¿verdad? Jesús, ¿qué representa? Esos corderos. El cordero inmolado que quita los pecados del mundo. Por eso le decía yo que la Biblia nos viene presentando de antemano el sacrificio de Jesús. Entonces aquí dice que el cordero tenía que ser amamantado por 7 días, ¿verdad? 7 días. Lo tenía que amamantar. ¿Cuántos días amamantó María a Jesús? Antes de presentarlo al templo. 7 días. Y al 8º día fue presentado, entregado a los sacerdotes para consagrarlo en el templo. Amén. Vamos a leerlo otra vez. 27. El becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere 7 días, estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda del sacrificio encendido a Jehová. En ese día, en ese momento, cuando Jesús fue presentado en el templo, desde ahí ya fue consagrado y fue destinado para ser sacrificado como el cordero perfecto. Pero vamos a seguir leyendo en el 28. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella o a su hijo. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, yo Jehová. ¿Se acuerdan qué sucedió con los primogénitos de los egipcios? El Señor le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que se reúnan todas las familias. Eso es la Pascua, ¿ok? Que se reúnan todas las familias y tomen un cordero sin defecto y lo sacrifiquen y lo coman. Eso fue la noche antes de que iban a ser sacados de Egipto. Porque vendrá, dice, el ángel de la muerte y matará a todos los primogénitos de los egipcios. Matarán el cordero y la sangre del cordero la pondrán, dice, en las puertas y en los dinteles de sus casas, las ventanas, los marcos, las puertas. Y cuando pase el ángel de la muerte, dice, donde esté la sangre del cordero, pasará de largo y ahí no habrá muerte. Entonces, cuando tú tomas la sangre del cordero, cuando somos partícipes aceptamos el sacrificio de Jesús, reconocemos que la sangre de Cristo es la que nos da vida. Entonces, mira, vendrá persecución, pero el ángel de Jehová dice que acampa alrededor de los que le aman, de los que creen, de los que adoran su nombre, aleluya, de los que proclaman la grandeza de Jesús, aleluya. Entonces, aquí vemos, hermano, que cuando los primogénitos pusieron la sangre en las ventanas y vino el ángel de la muerte y todos los primogénitos de los judíos, ninguno murió, todos quedaron vivos, pero de los egipcios todos murieron, incluyendo hasta los primogénitos de los animales. ¿Qué representa Egipto? ¿Alguien me puede decir qué representa Egipto? El mundo. Amén. Esclavitud. Amén. Entonces, aquí vemos, hermano, lo que quita, ya lo leímos anteriormente, cuáles son los defectos, hermano, que el Señor no le agrada. Ahí vimos, ¿verdad?, que los animales, vamos a regresar un poquito a la escritura,
En el versículo 22, regresemos al versículo 22, dice ciego, ciego, que no tiene entendimiento, no puede ver. Así estábamos nosotros, ¿verdad? Estábamos ciegos, no podíamos ver, pero dice perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. No ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. ¿Por qué quise regresar ahí? Porque ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo. Porque nosotros en el mundo, en la naturaleza que nosotros vivíamos, estábamos llenos de defectos. Entonces no habría manera de cómo nosotros nos podríamos salvar a nosotros mismos. Tenía que ser un sacrificio perfecto. Y esos requisitos solamente los reunía nuestro Señor Jesús. Vaya conmigo. Hebreos, capítulo 9, versículo 19. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y así todo y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, la sangre siempre va a estar, es el antídoto, es la llave de nuestra libertad, es la llave del perdón de nuestros pecados para alcanzar el perdón y el regalo de la vida eterna. Aleluya. Veamos Lucas capítulo 23, versículo 13. Aleluya. ¿Lo tienen? Entonces, estoy leyendo el versículo 13 de Lucas 23. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Aquí hay una revelación interesante. Por eso quise leer el Levíticos, para ir entendiendo lo del sacrificio de los animales. Y vimos, hermano, en el libro de la ley, los requisitos que tenían que reunir esos animales para poderlos ofrecer en sacrificio. Y tenían que pasar por una supervisión. Los sacerdotes, cuando ellos llegaban con su ofrenda, con su animal para ser sacrificado, la responsabilidad del sacerdote era inspeccionar el animal para ver si el animal reunía las características que exigía la ley
que el Señor le había dado a Moisés. Si un animal tenía defecto, el sacerdote lo rechazaba y le decía, no sirve. Ahí dice que no sería acepto, ¿no? Tendría que llevárselo y buscar otro que tuviera y volverlo a traer otra vez con el sacerdote para que lo supervisara y ver si él lo aprobaba para el sacrificio. Aunque Poncio Pilato, él no era un sacerdote, pero fíjense, Dios usó a este hombre Pilato para aprobar que nuestro Señor Jesús reunía todas las características para ser sacrificado. Por eso, mire, dice aquí, vamos a verlo de nuevo, en el versículo 11, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que lo acusáis. O sea, en otras palabras, no le he encontrado ningún defecto. Pilato, sin saberlo, sin entenderlo quizás, él estaba dando la aprobación para que Jesús fuese sacrificado, porque él reunía todas las características, él lo tenía todo perfecto. Y recuerden ustedes que ahí mismo en esa historia, vamos a seguirlo leyendo más abajo, en el 15, de vosotros, no he hallado, dice, este hombre de delito alguno, aquellos del que le acusáis. En el 15 dice, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada, ninguno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles a uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Lo castigaré pues y lo soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido y entregado a Jesús a la voluntad de ellos. Amén. El que verdaderamente era digno de muerte, lo dejaron en libertad, ¿sí? Pero era necesario, aún analizando las cosas, nosotros como iglesia, como seres humanos, pudiéramos sentir enojo, ¿verdad?, contra aquellos soldados que golpearon a Jesús, aquellos que le pusieron la corona de espinas, aquellos que escupieron su rostro, aquellos que lo desnudaron, aquellos que le arrancaban sus pedazos de piel en cada latigazo que le daban a él. Tú ves la película de la Pasión de Cristo y sientes rabia, sientes enojo dentro de ti y quizás a lo mejor alguna vez hasta llegas a decir malditos. ¿Por qué le hacen esto a este hombre? Si él no era culpable de nada. Pero era un plan que estaba trazado desde la eternidad.
Era la única fórmula que Dios tenía para podernos dar vida a ti y a mí, para darnos perdón. Ellos, sin entenderlo, los sumos sacerdotes, los fariseos y los soldados romanos, sin entenderlo, sin darse cuenta, haga de cuenta que estaban como dormidos de su mente. Ellos no sabían, no entendían lo que estaba haciendo. Dios los estaba usando a cada uno de ellos para llevar a cabo ese sacrificio. El sacrificio se tenía que llevar a cabo de una u otra manera. Ahí vemos que Dios usó a Pilato. Él, sin saberlo y sin ser sacerdote, él dio la aprobación de que él era perfecto, de que él no tenía defecto alguno, él no tenía culpabilidad alguna, él estaba listo para ser sacrificado. Aunque él trató de defenderlo, aunque él trató de impedir de que él no fuera a la cruz, pero Dios usó a Judas, Dios usó a todos los demás para ayudar a empujar a Jesús a la cruz. Ese fue un propósito de Dios. Jesús lo sabía. Él sabía, lo sabía todo eso. Por eso fue que cuando Jesús subió a la cruz y su última oración que Jesús proclamó al Padre desde la cruz, dijo Jesús: Padre, tú y yo sabemos todo lo que está pasando aquí. Estos no saben nada, no entienden nada. No los juzgues. No los juzgues. Ellos solamente han hecho lo que tú y yo predispusimos que ellos hicieran. Eso es lo que muchas veces nosotros no logramos comprender, hermano. Pero el sacrificio se tenía que llevar a cabo de una u otra forma. Si este sacrificio alguien lo hubiera tratado de impedir, vamos a suponer que Pilato usa toda la fuerza del Estado, el ejército, y dispersan a toda la multitud que había contra Jesús e impide que Jesús fuese crucificado, nos habría hecho un grande mal. No hubiera sido una buena decisión la de Pilato. Amén. Si Judas, hermano, no traiciona al Señor, si Judas no recibe las 30 monedas de plata y va y entrega con un beso al Señor, y Jesús no va a la cruz porque no hubiera habido un traidor, los más perjudicados hubiéramos sido nosotros. Por eso, hermano, que aunque Judas se perdió, aunque Judas se suicidó, si Judas él no se hubiese suicidado y si Judas se hubiese arrepentido, él no se habría perdido, porque él alcanzaba el perdón de Dios. Aleluya. Así como usted y yo hemos alcanzado el perdón y la gracia de Dios. Por eso, hermano, que a esta fecha, nosotros, al entender la Escritura, no deberíamos, hermano, estar practicando cosas de la ley que ya no están vigentes. Hay cosas que ya en la ley no son necesarias. Se hacían antes porque no había un cordero inmolado, no había un cordero perfecto. Pero una vez apareció el cordero perfecto, entonces desaparecieron los sacrificios de los animales. Desapareció la circuncisión y desaparecieron. Jesús quitó muchas cosas de la ley que ya no serían necesarias para este tiempo. Imagínate, hermano, que cuando el Señor resucita al tercer día, Él establece un nuevo orden de un nuevo pacto con la humanidad que se llama gracia y misericordia. Ahora, hermano, por eso es que nosotros ya no tenemos que ir a llevar el corderito, a sacrificar un animal. No lo necesitamos. Nuestro cordero inmolado, el que quita los pecados del mundo, se llama Jesucristo. Amén.
Gloria a Dios. Entonces, hermano, vamos a ver una última cita en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29. Vamos a ver hasta el versículo 34. Del 29 al 34, el Evangelio de Juan nos enseña lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Juan había recibido la visión. A él el Señor le mostró que él era el Cordero inmolado, el que iba a ser sacrificado para todos, para perdonar todos los pecados del mundo. Pero la gente no creía en Juan. No le creían a Juan, como tampoco nos creen a usted y a mí. A veces, hermano, mucha gente dice: yo tengo mi religión. Es que yo tengo mi religión y yo no necesito cambiarme de religión. Cuando a mí me dicen las personas: no necesitas cambiar tu religión, lo que necesitas es cambiar tu estilo de vida, tu modo de vivir. Dios no quiere que cambies de religión. Religiones no hay muchas, solamente hay un Dios verdadero, el cual murió por los pecados de toda la humanidad. No hay otro Dios, no hay otro santo, no hay nadie más en que nosotros podamos creer. Viene Juan anunciando el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan viene bautizando para que la gente se arrepiente. ¿Cómo les decía Juan? Arrepentidos, generación de víboras. ¿Sí? Usaba palabras muy fuertes. Juan, hermano, si usted va allá a la Pulga o al Denayo, si usted va y se pone a gritar ahí con un megáfono y le dice: arrepentidos, generación de víboras, hermano, me lo van a crucificar también. Lo apedrean. Pero Juan no tenía miedo. Pero él vino anunciando, amén, al Cordero inmolado que quita los pecados del mundo. Este es el Cristo que predicamos. Por eso esta semana, que es una semana, aunque vuelvo a repetir, hermano, no tengo bases bíblicas para decirle que esta es la semana en que Cristo murió. Pero no vamos a discutir el punto de si es o no es la semana. Lo cierto es que sí, Él murió por los pecados del mundo. Y que Él resucitó. Que Él vive y que Él está en el cielo sentado en el trono de Dios. Amén. Porque Él es Dios. Fuera de Él no hay otro en quien nosotros podamos confiar. Aleluya. Por eso le damos toda la honra y toda la gloria. Amén. Al que vive para siempre. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Si usted ha recibido bendición en esta mañana, si el Señor le ha mostrado en su corazón el amor de Dios, vamos a darle gracias. Pasen, mis hermanos, de alabanza. Vamos a alabar, vamos a decirle: Señor,
Gracias por lo que tú has hecho, Señor, en nuestra vida. Gracias porque tú nos has mostrado esa visión de la cruz. Gracias, Señor, porque nosotros estuvimos en el mundo, caminando por el valle del mal, sin amor, sin fe, sin redargüimiento, sin entendimiento de que éramos solamente unos pobres pecadores. Pero gracias, Señor, porque por medio de ese sacrificio, por medio de tus profetas, los apóstoles, aquellos hombres de Dios a los cuales tú les mostraste el mundo, Señor,